Queridos amigos, muy buenas noches, muchas gracias, bienvenidos a Señales Ocultas, aquí por Tercera Llamada Radio, bajo una producción de Cristian Aguilar Centurión, en movimientos Ramón Rodríguez, Elizabeth Rodríguez, y el día de hoy con un panel de colaboradores muy interesante para tratar un tema polémico, medios de contacto. Licenciada, por favor. Bueno, nos pueden encontrar en Facebook, Instagram, Twitter. También tenemos WhatsApp, va a estar apareciendo en la pantalla para quienes utilicen esta red social, puedan mandarnos un mensaje de texto o incluso audios para que puedan salir aquí en el programa. Muchas gracias. El día de hoy nos acompañan para poder crear un panel de opiniones. Estefanía Samperio, ¿cómo estás, Fanny? Muy contenta. Qué bueno, gracias por aceptar la invitación. El ingeniero Alfredo Herrera. Don Alfredo, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias, muy buenas noches. Esperemos que el tema les sea de su agrado. Bien, el licenciado Sergio Peña. Sergio, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. La licenciada Araceli Arzate, ¿cómo estás, Sara? Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación y pues vamos a comenzar. Mi compañero Luis Hernández. Luis. Ramón, buenas noches. ¿Qué andabas de vacaciones, no? Sí, después de haberme ausentado 2 programas, Sí. fueron, ya estamos aquí de regreso para todos nuestros fans y nuestras fans que nos extrañaron, ya estamos aquí. Qué bueno. Pues bueno, el tema del día de hoy, polémico, un tema que hay que analizar. A veces creo yo que hasta con la imaginación, porque la razón sola no nos iba a alcanzar. Portales dimensionales, que sobre todo por los fenómenos que se han estado presentando recientemente en los cielos de varias partes del mundo, indican hacia muchas personas la posibilidad de que se estén presentando esos portales dimensionales. Fíjense ustedes que queremos mandar un cordial saludo a todos nuestros amigos que nos hacen favor de escucharnos en iVox.com allá en España, en otras latitudes. Un saludo con mucho afecto hasta Punta del Este en Uruguay. Estamos recibiendo su llamada. No sea malita si pudiera intentarlo hacia el Face de la estación de radio, porque yo no pude retener la llamada aquí. Así es, que trate de llamarnos a Tercera Llamada Radio. Ajá. Así nos encuentra en Facebook, desde el Facebook donde platicamos con ella, por Ajá. favor, que intente intente por allá, porque yo no pude aquí en la computadora, por favor. También a Lima, Perú, un saludo a Michelle, estamos en contacto, a don Hugo, allá Hugo Castillo, en Río Verde, San Luis Potosí, el ombligo del universo. a las ciudades que nos hacen favor de seguirnos, nuestros amigos en Estados Unidos, en Centro Sudamérica. Y pues vámonos, portales dimensionales, polémico tema. Luis, ¿qué te parece? Pues realmente yo me preguntaría, dentro de lo que es esto de los portales dimensionales, como que subconscientemente, inconscientemente, toda la humanidad pues está abierto a la posibilidad de la existencia de estas cosas. Realmente no suena algo tan descabellado. Lo hemos visto, pues los científicos hablan de eso, en las películas, la ciencia ficción. Entonces es algo que yo creo que sí nos tenemos que plantear, y sobre todo plantearnos la posibilidad de para qué se abren estas puertas, y si nosotros tuviéramos la oportunidad. Yo quiero preguntarles aquí a nuestros compañeros, si ustedes tuvieran la oportunidad de cruzar alguna, ¿lo harían? Mira, yo creo, antes de iniciar para allá, hacer un preámbulo y una reflexión que generalmente nos hacemos todos los seres humanos, ¿no? Por ejemplo, mira, en la información que yo tuve oportunidad de recabar, decía así, que se me hace muy interesante, dice: ¿es posible? La humanidad siempre se ha hecho esta pregunta. ¿Es posible que coexistan con nosotros seres de otras dimensiones, que son totalmente diferentes a nosotros? Hay pautas en el comportamiento del ser humano que nos demuestran esa coexistencia con seres de otros mundos dentro del nuestro, como por ejemplo el que las personas tengan la sensación de que hay alguien detrás,
que se den vuelta y no puedan ver a nadie, o que puedan sentir que los nombran con una voz cuyo dueño no ven, y ahí empiezan los problemas, porque el hecho de que no lo podamos observar no significa que no exista. Dentro de nuestro planeta hay accesos a otras dimensiones, se supone, y cuidado, porque en muchos de esos casos, esos denominados accesos o puertas dimensionales pueden encontrarse incluso en nuestra propia casa. Los mundos paralelos serán siempre un enigma hasta que no se puedan comprobar. Entonces, basados en esa situación, tendríamos que comenzar por entender qué significa un portal dimensional. ¿Quién de ustedes quisiera iniciar? Pues una definición lo más simple que se pueda dar es que son lugares donde se abren puertas hacia una red de túneles que conducen a infinidad de lugares en el propio universo e incluso ponernos en contacto con otros universos. Sí. Entonces, algunos los definen como agujeros de gusano, que después veremos esto un poquito más adelante desde el punto de vista cuántico, y trataremos de dar un poquito más de información, pero básica y fundamentalmente lo que les acabo de mencionar. Fanny. ¿Qué es un portal? Para mí es un punto de conexión entre nuestra Tierra y el universo. Un punto de conexión que puede ser creado o puede ser natural. A mi entender y a mi conocimiento, generalmente los naturales son puntos de luz y los creados pueden funcionar como ambos. Bueno, pues un portal interdimensional es una manera de conectarse con otro lugar, con otros seres, con otras energías, igual como decía Stephanie, de manera natural o artificial. Desde mi punto de vista y para mi entendimiento y de manera personal, estoy interesado en el estudio de los naturales, porque prácticamente es a los que puedo yo entender. No soy físico, pero yo creo que todos podemos conectarnos de manera natural con otros lugares, con otras entidades. Luis. Pues a mí me gustaría hablar un poquito del tema científico, si me permiten. Hubo un científico llamado Max Planck. Él formula una hipótesis llamada constante de Planck. Esta hipótesis básicamente dice que la radiación electromagnética es absorbida y emitida por la materia en forma de cuantos de luz o fotones. Es absorbida y emitida en cuantos de luz. Hablando de lo que es la física cuántica, es bueno que hagamos aquí un paréntesis y veamos, para que todas las personas que nos están viendo, a saber diferenciar a qué se refiere con cuanto, ¿no? O cuántico. Quantum es lo más pequeño que se puede tener de algo. En este caso, los científicos lo que estaban analizando eran las partículas elementales, como los electrones, los protones o los neutrones. Cuando están hablando de la transmisión de la energía, entra ya Albert Einstein junto con Max Planck, y él propone que en ciertas circunstancias la luz, por ejemplo, que es el fotón ustedes deben de saber que tiene un trío, o es un trío de de luz, de calor y de sonido. Que estos fotones a veces se comportan como partículas y a veces se comportan como ondas. Esto se le conoce en el medio científico como la dualidad onda-partícula. ¿Por qué estoy hablando de la luz? Estoy hablando de la luz porque realmente es un tema muy importante. Al hablar de los portales dimensionales tenemos que entender qué es una dimensión. Una dimensión,
desde mi punto de vista particularmente, es un estado de conciencia. ¿Sí? La conciencia, la dimensión está en función de la vibración y la vibración está en función de la conciencia. O sea que dimensión y conciencia va a ser lo mismo. Ahorita en el transcurso del programa vamos a hablar de las 7 diferentes dimensiones que nosotros conocemos. Para que me entiendan un poco mejor de esto de lo que es la dualidad onda-partícula, como dice Albert Einstein, bajo ciertas condiciones experimentales, los átomos o los electrones exhiben un comportamiento ondulatorio por una interferencia. Decía Ramón que nosotros pudiéramos cohabitar o existir en una dimensión con otros seres de otra dimensión, que serían en este caso de otra frecuencia o de otra vibración. Estamos hablando de vibraciones superiores o vibraciones inferiores, que están aquí. No se hacen reales a nosotros porque nosotros no sintonizamos con esa vibración. Sin embargo, si nosotros pudiéramos alterar nuestra vibración, cosa que hacían los antiguos, los maestros, los chamanes. Ahorita les voy a hablar un poquito de Carlos Castaneda, por ejemplo. Al alterar la vibración de la conciencia, entonces uno entra en contacto con otras dimensiones. Y esa es la única forma de poder abrir un portal hacia otra dimensión. Les explico un poco más, si quieren, de lo de la dualidad onda-partícula. Fíjate que estaba yo recordando ahorita la teoría de la rejilla cristalina. Esa teoría habla y dice que llegan unos seres de la raza dragón cuando la Tierra está en formación y cavan túneles en el interior de la Tierra y van acumulando cristales para generar una rejilla de vibración electromagnética que pueda comunicar del interior de la Tierra hacia el cosmos y a su vez recibir las ondas electromagnéticas del cosmos hacia la Tierra. Fíjense qué interesante. Dice, del interior de la Tierra, esa electromagnética de la rejilla forman una cuadrícula de túneles y en determinados vórtices van poniendo acumulando esos cristales para generar una cuadrícula por la cual la Tierra pudiera emitir hacia su sistema planetario ondas electromagnéticas y a su vez hacia el Sol, hacia la Vía Láctea, hacia el cosmos. Y de igual forma tuviera la capacidad de recibirlo del cosmos, la Vía Láctea, el sistema planetario, el Sol, la Tierra. Se supone que con esa rejilla cristalina se podría dar inicio al origen de la vida tal como nosotros la conocemos, por la energía electromagnética que se intercambia desde el interior de la Tierra y que recibe del cosmos. Es así como es capaz de formarse las diferentes formas de vida que cohabitan en nuestro planeta. Esa es una teoría. Entonces, ahorita hablaremos de la rejilla siguiente porque son 3 y está muy interesante. Entonces, resulta, don Alfredo, que hasta el planeta fue manipulado por los dragones, ¿no? Sí, claro. Sí, pues, aquí llegan los extraterrestres a hacer una serie de cosas, preparar el planeta para recibir algunas semillas extraterrestres. Y aquí, pues realmente, aquí podríamos hablar incluso de los orígenes de los creadores. Sí. Si nosotros tenemos un creador, y la gente que creó a ese creador, no estoy hablando de Dios, estoy hablando de los creadores que nos dieron, de alguna manera, nos hicieron, vamos. Sí. Esos creadores también tuvieron sus creadores. Claro. En la medida que va creándose, va dándose el origen de esos creadores, necesariamente se va avanzando en las dimensiones. Por ejemplo, los creadores nuestros, bajo esta teoría, serían los de la cuarta dimensión.
Ujú. Los de la cuarta dimensión tendrían un creador que está en la quinta dimensión. Y los de la quinta dimensión estarían en la sexta dimensión. Es decir, vamos a Es ascendente. Es ascendente hasta llegar al creador verdadero, al creador de todo. Me gustaría hacerles una pregunta, porque a veces en las redes sociales me llegan comentarios como el que ahorita les voy a hacer. ¿Me podrías explicar qué es la tercera dimensión? Bueno, la tercera dimensión es en la que nos encontramos, lo que es el cubo, largo, alto y ancho, o profundo. Eso sería- Ancho, largo y profundo. Sí, la tercera Ok, dimensión. que sería lo que nosotros percibimos en nuestro entorno, el ancho, el largo de las cosas y la profundidad. XY, ajá. XY y Z. Ok, hasta donde podemos llegar. Esto es para las personas, porque a veces hablamos de esos temas y nosotros damos por hecho que todos nuestros amigos ya conocen o saben de esto, pero a lo mejor su quehacer en la vida no tiene nada que ver con dimensiones más que con el trabajo, las responsabilidades, etcétera. Entonces sería muy interesante. La cuarta dimensión, La cuarta dimensión viene a ser representada por el tiempo. entonces sería ancho, largo, profundo y tiempo. Lo que me llevaría a mí llegar del punto A al punto B. Ujú. Ok. La quinta dimensión, Sergio. No lo sabría, más bien tendría una pregunta. Si los de la cuarta dimensión crearon a la tercera, nosotros deberíamos crear a la segunda, ¿no? Sí. Se supone que es así, ¿no? Y estaría muy bien regresarnos. ¿Y la segunda? Es una línea, A y B. Ancho y largo. Sí, el punto A al punto B. Y la primera dimensión, un punto, A, únicamente. En los Entonces, textos antiguos, Nosotros, perdón, tenemos la capacidad de ver, observar y escuchar en tercera dimensión. Todo lo que nuestros ojos puedan visualizar en su ancho, en su largo y en su profundidad, nos da la tercera dimensión en la que vivimos. Si a esa le añadimos el tiempo que hacemos de trasladarnos de un lugar a otro, eso sería la cuarta. ¿Quiere decir entonces que lo podríamos hacer con el pensamiento? es parte. El pensamiento realmente sobrepasaría lo que es el tiempo. Sí, El pensamiento pertenece a la quinta dimensión, ya a la quinta dimensión. que es la eternidad. Para desplazarte en la cuarta dimensión, ¿cómo podrías hacerlo entonces? Es importante preguntarles esto para poder aclarar cómo sería salir por una puerta dimensional. Bueno, realmente las culturas antiguas nos muestran, los maestros de conocimiento oculto y hermético, enseñan que todos nosotros salimos desde la cuarta hasta la quinta dimensión cuando nos sumergimos en el sueño. O cuando te mueres. O cuando te mueres, te vas, los muertos realmente están en la quinta dimensión. Que realmente la quinta, cuarta, quinta, sexta y séptima dimensión y segunda y primera y tercera están aquí mismo. Se penetran y compenetran sin confundirse. Son, como decía antes, son diferentes estados vibratorios de conciencia. Haz de cuenta entonces que es como diferentes estaciones de radio, que era el ejemplo que usted ponía, don Alfredo, hace rato. ¿Por qué no nos platica de eso, no sea malo? Bueno, esta no es una idea mía, no es una idea de un autor muy connotado, es Deepak Chopra. En alguno de sus libros leí esta parte donde dice, las dimensiones, para de una manera muy fácil de entender, imaginen una radio. En esa radio ustedes sintonizan una estación en determinada frecuencia. Si cambian de frecuencia van a escuchar otra estación, si cambian de frecuencia van a escuchar otra estación. Es decir, todas las estaciones están coexistiendo, lo único que cambia es la frecuencia. Entonces dice haciendo un símil, cada una de estas dimensiones vibrará a una frecuencia determinada y diferente del resto de dimensiones. Y ese es el símil que hace Deepak Chopra, que me parece muy interesante y muy sencillo de entender. Oiga, ¿y entonces qué caso tendría ser un portal dimensional y salir si están aquí mismo? Esa sería la otra pregunta. Sí, lo que sucede, a mi manera de ver las cosas, es que aquí no es que se vayan a otra dimensión, se van a otro lugar. A otro espacio. Otro punto del universo, otros puntos fuera del universo, a otros universos. Entonces, a través de esos túneles, a través de esos viajes, que son además a velocidades superluminal, Sí. que son a velocidades 10, 12, 13 veces la de la luz,
que aquí contradice la teoría de Einstein de la relatividad. Pero sin embargo, pues sí se ha logrado hacer, pues tener ese conocimiento, pensar en esas velocidades, e incluso basado en esa parte teórica, los científicos están ocupados en desarrollar naves espaciales para hacer viajes interestelares. Okay. Y entonces poderse desplazar tanto en el tiempo como en el espacio. Qué Como la película de Interestelar. Ándale. Oigan, bueno, entonces quedamos que ya llegaron, hicieron una rejilla, reunieron cristales y lograron crear emisores de energía hacia el espacio. Y en ese escalafón que mencionamos. Al hacerlo, obviamente se crea una rejilla de luz, una rejilla energética, ¿verdad? Y en base a lo que ustedes están mencionando ahorita, me llega esta reflexión, a ver qué les parece. Si nosotros tuviéramos el conocimiento para elevar nuestra vibración, ¿qué pasaría si nos colocamos en uno de esos puntos, de esos vórtices, donde ya está determinado la expulsión de la onda electromagnética o de la luz, y hacemos que nuestro cuerpo pueda desplazarse en eso? A eso también se le podría considerar portal dimensional. Yo creo que sí. Ahorita que estás hablando de eso, me gustaría que reflexionáramos un poco sobre lo que es el fotón, que es la partícula de la luz. Sí. Bueno, el fotón es una partícula elemental responsable de las manifestaciones cuánticas del fenómeno electromagnético. Tiene una masa variante cero y no tiene carga eléctrica. Viaja en el vacío a una velocidad constante de, se calculó, 300.000 kilómetros por segundo, ¿no? Un poco menos, pero se redondea. Velocidad de la luz. La velocidad de la luz. Esto es muy importante porque se supone que es lo más rápido que existe, ¿no? La luz, el fotón en el vacío, puede viajar a esos 300.000 kilómetros por segundo, a menos que haya algún obstáculo que frena su carrera. Ahora yo lo que pregunto es, ¿qué pasa cuando ese fotón llega a una superficie? Para todo lo que nos están observando, tenemos que darnos cuenta que la percepción de la dimensión va a estar condicionada por nuestro entendimiento. Según lo que nosotros observamos y tenemos los conceptos en la mente, es la información que vamos a procesar en nuestro cerebro. Ahora, ¿no podríamos, por ejemplo, ahorita con los conocimientos académicos que poseemos, entender que somos energía y podemos desplazarnos fuera del cascarón que poseemos o que nos contiene? ¿A eso te refieres? Imagínense el asombro que pudiéramos experimentar cualquier persona de descubrir que es capaz de propulsar fuera de sí el alma o la energía que genera la vida en el ser que lo contiene. Pues de hecho, eso es lo que sucede en los viajes astrales. Sí. Usted deja su cuerpo, abandona su cuerpo y su parte espiritual, su parte espíritu, vamos, es la que se va a hacer los viajes, incluso a lugares desconocidos y a lugares a miles de kilómetros o incluso hasta de años luz. Y se puede hacer voluntaria o involuntariamente, pero ¿sabe qué, don Alfredo? Fanny, Sergio, Araceli. A veces cuando uno dice viajes astrales, lo primero que nos puede llegar a la mente, y se los digo porque lo he platicado con algunas personas, piensan que quien lo mencione está hablando de loqueras, o que ya se metió alguna sustancia extraña, pero sería bueno aclararles que estamos hablando de los viajes que es capaz de desarrollar el alma de cada uno de los seres humanos, siempre y cuando someta su organismo biológico y su propia alma a una vibración adecuada para poder lograrlo. Pero fíjense nada más qué pasa. Ustedes inténtenlo, por favor. Vayan a dormir tranquilos, en paz,
Y pueden iniciar ese sueño pensando en que ustedes se van a, no sé, a Egipto. Sí, el pensamiento es libre. Se van a Egipto. En un viaje astral, Claro. ustedes pueden ir a visitar Egipto y vivirlo como si lo estuvieran viendo físicamente. A lo mejor en un inicio utilizar la imaginación para que nuestro pensamiento adquiera la capacidad de trasladarse, viajar esa distancia y mandar fuera de nuestro cuerpo el alma que nos contiene. Lo que sucede es que aquí estamos dormidos, no estamos en un estado de vigilia. No lo sabemos hacer. Estamos dormidos y esa es una habilidad, es una capacidad que tenemos como seres humanos. Dormida. Todo mundo, Nos preocupa más el carro, las llaves, el teléfono, el celular. pero pueden soñar. El dinero, claro. Pero pueden soñar y a través del sueño hacer sus viajes astrales y conocer lugares que en su vida van a poder hacerlo físicamente. Me gustaría ahí, un paréntesis, quien quiera probar lo que son los viajes astrales, le recomiendo que se compre un borrachero, o si tiene algún borrachero, ¿Qué es eso? un árbol que tiene una flor amarilla que baja, así, y échese a dormir debajo de él. Y ya me contarán si tienen Un algún viaje borrachero. astral. No lo conozco. Perdón mi ignorancia. Yo siempre que no sepa lo voy a decir abierta. No sé qué es eso. Yo nunca voy a esos lugares. Pero no es broma. En Río Sí. Verde se dan. En Río Verde, allá en San Luis Potosí. Fanny, ¿qué te parece si ahorita que regresemos del corte, porque me está diciendo producción que vamos al primer corte, Ya tan rápido. podrías orientarnos un poco de espiritualmente bajo qué técnicas el ser humano es capaz de vibrar a un punto determinado que sea capaz de liberar su alma, porque en algún momento de la vida lo va a tener que hacer, ya sea voluntaria o involuntariamente, con ese conocimiento del cosmos o por la muerte, ¿no? Sí, claro. ¿Te parece si nos lo platicas ahorita que regresemos? Sí, con al mucho corte? gusto. Vamos a un corte y regresamos. Esto es Señales Ocultas aquí en Tercera Llamada Radio. Son 2 o 3 minutos y volvemos con ustedes. Una nueva forma de comunicación. Cultura, programas temáticos, información, nuevos artistas y la mejor música en Tercera Llamada Radio. Síguenos en Facebook y Twitter como Tercera Llamada Radio. Un día como hoy, 400 personas recorrerán el camino del Inca. 400 trabajadores viajarán en el tren de Caracas a Cuba. 400 turistas ingresarán a Brasil cada hora. 400 fieles visitarán la Basílica de Guadalupe cada 30 minutos. Un día como hoy, 400 personas contraerán VIH en América Latina, pero podemos evitarlo a través de la información. Porque el VIH avanza. Avancemos más rápido. Visita www.pasionporlavida.org y únete a la respuesta de América Latina frente al VIH. ¿Alguna vez tuvieron sexo sin cuidarse? También tuve mi primera vez. Fue porque confiaba en la persona. Porque me olvidé o porque me dejé llevar. Mucho alcohol y demás cosas, drogas. Todo el mundo lo hace y nadie quiere hablar de eso. Sí, alguna vez he tenido miedo de quedar embarazada. Un montón de cosas pasaron por mi cabeza. Y me asusté más que nada. Y la pasé súper mal. Pensé que debería tenerlo. Hay que aprender sobre anticoncepción. Para poder prevenir embarazos no deseados y enfermedades. Por responsabilidad con vos mismo, con tu cuerpo, con tu ser. Mira tú, imbécil, estúpido. Quítate de ahí. Mira tú, imbécil, estúpido. Quítate de ahí. ¿Pero qué te pasa, India bruta? Es que ¿No ves por dónde caminas? India bruta, ¿no ves por dónde caminas? Un buen tabaco para comenzar el día. Un buen tabaco.
te preocupes, mi amorcito. Mi mujer salió y no regresa hasta la noche. Nadie se va a enterar, bomboncito rico. ¿Seguro? Nadie se va a enterar, bomboncito rico. Bota eso en la calle, ¿qué importa? Bota eso en la calle, ¿qué importa? ¡Cállate la boca y no me grites! Pero Miguelito... Toma, para que aprendas a respetar a tu marido. Toma, para que aprendas a respetar a mi papá. Los niños oyen. Los niños ven. Los niños aprenden. Los niños oyen. Los niños ven. Los niños aprenden. Aprenden. Oye, cuidado. Padre no es quien da cosas, sino quien da el ejemplo. Da el ejemplo. Una producción de radialistas apasionadas y apasionados. Una taza de café. Mami, me voy a jugar con Joaquín. No, mi amor, ya te he dicho que con ese niño no. Juega con otros amiguitos. Pero vecina, ¿por qué no le deja jugar con Joaquincito? Ay, lo que pasa es que... Si es un lindo niño, Bea. Dicen que el papá tiene VIH y yo prefiero que mi hijo no tenga ningún contacto con esa familia. ¿Qué será de mi hijo Marco? Hace rato que no nos viene a visitar. Entiéndelo, papá. Desde que se enteró que Mónica, su novia, tiene VIH, no se atreve a venir con ella, ni tampoco a dejarla sola. Mi amor, lávate bien las manos y échate bastante alcohol. ¿Pero por qué? Ay, porque ese muchacho te dio la mano al despedirse. ¿Y qué? Ay, ¿cómo y qué? Como si no supieras. Tiene VIH, hombre, tiene VIH. Según recientes estadísticas, 4 de cada 5 personas evitan estrechar la mano, sentarse al lado o hasta visitar a una persona que vive con VIH. En el mundo, 34 millones de personas están infectadas con el VIH. De ellas, casi 2 millones son latinoamericanas. ¿Cuántas tienen que enfrentar la intolerancia y el aislamiento? Yo estuve trabajando en esa tienda durante más de 20 años. Los dueños me estimaban mucho, pero en cuanto se enteraron de mi enfermedad, me botaron como si fuera un apestado. Me mandaron una carta, ni siquiera hablaron conmigo. A una persona que vive con VIH, lo que más le ayuda es el cariño, la comprensión y el apoyo de sus familiares y conocidos. Lo que más daño le hace es el menosprecio y el rechazo del círculo familiar. El virus del VIH solo se transmite de madre a hijo durante el embarazo, por relaciones sexuales sin protección o por contacto con sangre infectada, a través de transfusiones o heridas. Si tú supieras que una amiga de la oficina o un pariente tuyo vive con VIH, ¿no le invitarías a tomar una taza de café? Una producción de radialistas.net.
Bueno, pues comunicó con nosotros Héctor Rodríguez González. Él nos ve desde aquí, de la Ciudad de México, y pues felicita al panel, ¿no? Dice que es muy buen programa. Nos está viendo ahorita desde el Facebook, entonces por favor mándenle un saludo, porque dice que él empezó a ver Señales Ocultas desde que hicieron el programa de los reptilianos. Entonces, Héctor, muchas gracias, si llegó tu mensaje. Y pues también tenemos otro saludo de Ann, que también está con nosotros. Ahorita nos vamos a enlazar con ella para llamar. Ella está en Argentina. En Punta del Este, en Uruguay. ¿En Uruguay? Ah, ok. Entonces, ahorita le vamos a llamar. Ella también tiene algunas opiniones que decir acerca de este tema tan interesante. Y pues véanos en Facebook, en 3A llamada Radio TV, ahí estamos. Y pues en este momento nos vamos a enlazar con Ann. ¿Qué les parece si en lo que podemos entablar la llamada? Hola, ¿qué tal? Muy bien, estás en vivo, Ann. Muchas gracias. Muchas gracias, te estamos escuchando desde acá de México. Sí, es una vida. Bueno, si fuera por mí, estaría todos los miércoles. Ann, yo le quiero agradecer mucho toda la información y la ayuda que usted tan amablemente nos hace favor de alguna manera proporcionarnos, porque pensamos igual que usted, necesitamos despertar. El ser humano necesita reencauzar el sentido de su vida por el bien de todos. Muchas gracias. No sé si me escuchó. Creo que no. Ann. Ok, ¿algo que quieras comentar al panel? Bueno, estuve escuchando al joven que hablaba sobre las dimensiones, al otro señor también. ¿Son los que vieron el video que les mandé? Sí. ¿Pudieron ver el video que les mandé? Sí pudimos verlo, Ann. Respecto a la paradoja de los gemelos. Así es. Yo creo que en un ratito... Si los señores lo vieron, me gustaría escuchar su opinión al respecto. Sí, con todo gusto. Claro que de WhatsApp no los puedo ver en vivo, pero puedo escucharlos capaz. Ok. Entonces, don Alfredo, el video que comentábamos de los gemelos, que uno se queda en la tierra, el otro sale al espacio, ¿es a lo que se refiere? Sí, lo he visto. ¿Sí? Sí, lo he visto. Saludos, Ann, muy buenas noches, te estamos escuchando fuerte y claro. Mira, sí me gustaría decirte algo. Cuando se viajan a través de los portales dimensionales, se viaja únicamente en el tiempo o en el espacio, cualquiera de esos dos. La gente que hace esos viajes normalmente regresa más joven que la gente que se queda, porque para él está viajando a velocidades superiores a la de la luz. Por lo tanto, son muy altas velocidades, se recorren grandes distancias en un tiempo relativamente corto. Pero para la gente que se queda en esta dimensión, ella sigue corriendo el tiempo normal. Entonces, lo que para uno aquí en la Tierra significa un par de años, por ejemplo, para la gente puede ser, la gente que salió de ese viaje, puede ser, no sé, un día, 2 días, en esa proporción. Entonces, se avejenta mucho más la gente que está aquí que la gente que está viajando. Y esa es una de las finalidades que se piensa en que existan esos portales artificialmente. Sería que la vibración a la que se expone el ser humano es totalmente diferente. Totalmente. Y eso rompería
el desgaste natural del organismo porque estés expuesto a una vibración mucho más elevada. Y eso también podría influir en que no envejezcan. Claro. ¿Sí? Entonces, fíjense qué interesante. Si el ser humano pudiera ser capaz de vibrar a una frecuencia más elevada, tendríamos la oportunidad de vivir mejor y más tiempo. Bueno, Fanny, ¿qué es lo que nos comentabas espiritualmente? Esos vórtices de energía, ¿cómo influyen en el alma de las personas? Bueno, pues muchos de estos puntos a lo largo de la historia han sido conocidos y han sido explotados, ¿no? Por la humanidad, porque siempre hemos tenido esta sed de conocimiento. En algunos lugares se les conoce como Kundalini, como puntos de luz, como portales. Entonces, bueno, actualmente el Kundalini de la Tierra se mueve, ¿no? Mucho tiempo estuvo en la India y así se ha ido moviendo en ciertos lugares. Ahora tengo conocimiento de que el Kundalini de la Tierra está en Machu Picchu, entre Machu Picchu, Perú, Chile. No se sabe exactamente dónde está. Sin embargo, este conocimiento espiritual siempre nos ha motivado, siempre hemos tenido como esta conexión, ¿no? Tanto deseo de experimentar lo malo, ¿no? Lo de oscuridad, tanto deseo de experimentar lo de luz, ¿no? Porque el alma humana es así, siempre necesita de eso. Sin embargo, estos lugares sagrados que se ubican en la Tierra siempre son de sanación, ¿no? Pero nosotros también tenemos que vibrar en cierta sintonía ¿Son de sanación? Sí. ¿Son para aliviar No. el alma? La sanación es a nivel espiritual. Ok. Es en nuestros 3 cuerpos. Una sanación es diferente a una curación. Exacto. Entonces, una sanación es en tus 3 cuerpos. Y entonces, cuando uno está comenzando a sanar, te puedes conectar con otras energías, ¿no? Pero cuando uno está despertando, el universo mismo pone las claves, ¿no? Entonces, es como que una persona que está en proceso de despertar espiritual, pues te va llegando como la información, ¿no? Porque el universo mismo conspira, dirían por ahí, ¿no? Te va poniendo. Va, ¿tú quieres saber? Ok, te lo pongo. Tú decides, porque el universo siempre nos permite este libre albedrío. Nunca nos obliga a nada. Entonces uno decide hacia dónde quiere ir. Luz, oscuridad. Estaba leyendo que se da un fenómeno bien curioso. A ver qué opinan ustedes. Y ahorita vamos contigo, ¿no, Sergio? Mira, dice así. Vamos a pensar que un individuo va a Machu Picchu como turista, que nada más a ver piedras encimadas, construcciones demolidas, pero está en ese punto energético. Expuso su organismo a esa situación. Aunque él no lo perciba, se supone que pasado un tiempo va a ser capaz de empezar a despertar su conciencia por el puro hecho de haber estado en ese lugar. No necesariamente. O sea, yo puedo ir y nada más a ver las piedras. Y sí, efectivamente, puedo ir y qué bonito y me tomé 1000 fotos. Pero cuando una persona va con esta ya vibración diferente, con este proceso, inclusive lo siente. O sea, cuando llega siente la vibración especial y se empieza a conectar con la Tierra y con el universo al mismo tiempo, porque es como una conexión Pero dual. entonces nada más tendrían que ir quienes tienen ese conocimiento. Pero se da el caso, hay testimonios de personas que van como cualquier turista y hay una transformación en su persona, un despertar que se originó, no en ese momento, sino pasado un tiempo por haber expuesto su cuerpo, su pensamiento a ese lugar tan energético. Qué curioso, ¿no? Eso los digo porque estuve leyendo en la mañana y me llamó mucho la atención. Entonces sería recomendable también decirle a las personas, por muy escéptico que pudiera ser, ve. Porque puede ser posible que surja ese cambio en ti porque conscientemente no lo tienes. ¿Me explicó? Aparte, bueno, esos lugares son lugares sagrados, ¿no? Sí. De energía pura, de luz. Pero no necesariamente es ahí. O sea, uno puede empezar a conectar y con esa limpieza en un bosque. Porque también es un lugar sagrado que aunque no sea como un portal, pues sí necesariamente te conecta. Y entonces aunque uno vaya y también no vaya con esa intención, empieza uno a sentirse y a vibrar diferente. Pero sí cabe recalcar que primero, o muchas veces, no todas, se pasa como un proceso de desacomodación, ¿no? Diría Piaget.
sea, como que te enfermas, te empiezas a sentir súper mal, ya no te gusta la misma comida, rompes con el novio, la novia, no yo qué sé. Entonces, es como un proceso en el que el cuerpo y el alma y el espíritu se va acomodando a su nueva vida. Sergio, ahí exactamente funciona el portal dimensional natural. Así es. Yo quiero comentar una cuestión. Este tema es muy interesante, pero yo soy muy práctico y estoy en este panel por una cosa. Como persona común y corriente, no soy físico, la parte física, todas estas teorías de los grandes físicos, de los que estudian la física cuántica, es algo muy interesante. Pero en la vida práctica, para una ama de casa, para un trabajador de oficina, para la gente que andamos en metro, que andamos todos los días trabajando, que no tiene ese conocimiento. Que no tienes ese conocimiento. ¿Para qué me sirve esta parte de conocer los portales dimensionales? Sí. Bueno, quiero comentar una cosa. Yo creo que los que estamos aquí y los que están escuchando este programa tienen una curiosidad. Sabemos que debe haber algo más. A veces hay un punto en nuestra vida en la que decimos, esto no puede ser todo. O sea, debe de haber algo más. Incluso los que están en la religión y pueden... llega un punto que te das cuenta, si se abre tu mente, que lo que está en cierta religión tal vez a veces se cuestionan que debe haber algo más. No completa tus expectativas. Que no completa, como que todavía hay un vacío. Uh-huh. Y empiezan a buscar información como lo que estamos ahorita haciendo. Sí. Ahora, yo soy empresario. Tengo una serie de empresas, una serie de negocios, y a veces dices, bueno, ¿y ahora qué? Entonces, aquí voy a este punto. ¿Qué puedo yo hacer? ¿De qué me sirve saber cómo abrir un portal interdimensional? Y ¿de qué me sirve? Bueno, yo creo que sirve para algo, para conectarte. Después, una vez que te conectas, porque da miedo conectarse a veces, o transportarse, o estar vibrando a ciertas frecuencias que a veces no conoces, y que de repente empiezas a sentir sensaciones, te estás conectando, estás viajando, o estás recibiendo información tal vez de otra dimensión, o de un ser. Yo creo que es importante entender una cosa. Creo que todos, consciente o inconscientemente, estamos aquí por algo y con una misión. Si logramos conectarnos, si logramos estar en cierta frecuencia que nos permita pasar esa barrera interdimensional, como lo hacían los antiguos, como mencionábamos antes de empezar el programa, los antiguos se conectaban a través de rituales, a través de cánticos, a través de la experimentación de sustancias, etcétera, etcétera. O incluso de la parte arquitectónica, como la parte de las pirámides, o en la parte de cúpulas. Hay muchas formas, yo creo que, de conectarse. Pero y luego ¿y para qué? Yo creo que es importante para ver y para saber hacia dónde vamos a ir y qué vamos a hacer y qué hacemos con el conocimiento, con las herramientas y con lo que estamos haciendo actualmente. Fíjate que a manera muy personal yo considero que ese cuestionamiento surge en el hombre, en el ser humano, cuando es consciente que va a dejar de existir, que independientemente de la riqueza, las actividades, los conocimientos científicos, técnicos, independientemente de todo lo que pueda poseer, va a llegar el momento que va a enfrentar la muerte. Para enfrentar la muerte hemos inventado o nos han heredado por invención muchas doctrinas para apaciguar nuestras inquietudes. Y tal vez eso ha influido en que podamos o hayamos frenado
el desarrollo espiritual que debemos tener. Hablabas de para qué abrir portales dimensionales. Yo creo que para armonizar nuestra existencia con toda la creación que existe en el universo. Así es. Ese debe ser el motivo principal. También es cierto que al hacerlo vibraremos en una frecuencia superior, en una frecuencia de amor, en una frecuencia de igualdad, de humildad, de sencillez. Los portales dimensionales como tales, decía Fanny ahorita, han cambiado su punto máximo de expresión a lo largo del planeta. Pero, ahorita que yo te hacía mención, Sergio, hay algunos portales que son totalmente naturales, porque las piedras vibran, y fíjense qué curioso, nosotros los seres humanos nada más nos acostumbramos a verlos como una roca sin ningún uso, pero también vibran y dan vida a los bosques, ¿verdad? Están al lado de los bosques, se armonizan, forman parte, le dan hábitat a muchas especies de animales. Ajá. Y esos portales naturales creo que son los que las personas debemos buscar. Ahora, háblanos de ellos, no seas malo, Sergio. Sí, en la parte de las religiones, quiero hablar, por ejemplo, un poco de la parte católica. La construcción de las iglesias, todas tienen cúpulas. Debe tener una razón que incluso tal vez los mismos sacerdotes de cada domingo no lo saben. Eso los que sí saben son los que están hasta arriba controlando prácticamente los cardenales, que saben exactamente que la arquitectura de las cúpulas tiene un gran poder, y toda esa pues al final de cuentas, y la cruz y arriba, la cruz, ¿no? O sea, prácticamente, o sea, tiene un porqué de las cosas. No son cuadradas, no son, o sea, todas las iglesias tienen cúpulas a fuerzas. ¿Nos estás diciendo que son unas antenas grandísimas? Se puede decir que sí. De la misma forma en que los egipcios construían también, o en las diferentes culturas, desde en Egipto, en México, siempre ha habido triángulos. También ha habido la parte de música y frecuencias musicales en los rituales que hacen conectarnos o que hacen tal vez abrir portales. Por ejemplo, en la masonería hay ciertos rituales en una combinación blanco y negro, como estando en frecuencia tanto con el lado blanco como oscuro. Entonces, yo creo que todos tenemos un poco todos tenemos, o todas las religiones en los altos mandos saben perfectamente esta situación de que es importante abrir los portales desde el lado energético. Claro, y aquí hay algo muy curioso. Hablas de las cúpulas de las iglesias, catedrales, etcétera, y tienen más de 500 años que se construyen. Entonces, eso significaría, en base a lo que tú nos comentas, Sergio, que este conocimiento por lo menos tiene 500 años. Y observa, por ejemplo, los ministerios de gobierno, por ejemplo, de Estados Unidos, son cúpulas. Sí. El Capitolio, todos, prácticamente, o incluso la Casa Blanca. La Casa Blanca, incluso también la parte del hexágono, el hexágono, la parte hexagonal o el pentágono. ¿Estamos de acuerdo? O sea, la arquitectura como está no es casualidad, no es una cuestión de que a alguien se le ocurrió. Es como las piedras de Inglaterra, ¿no? Stonehenge. Sí, por ejemplo, mira, dice así: esos portales ya son artificiales. Así es.
Hay otros que son naturales. Las cúpulas son artificiales. Los naturales, ¿cuáles podríamos considerarlos? Yo traigo aquí 6 que encontré. Sí, don Alfredo. Es la pirámide de Giza. Sí. Les decía, las pirámides de Giza en Egipto son portales dimensionales. La Stonehenge en Inglaterra, Machu Picchu en el Perú, Monte Kailash en el Tíbet, Sedona en Arizona, Estados Unidos, Uluru en Australia y las pirámides mayas en México. Sí. También pude... ¿Pero son artificiales o naturales? Pues desde el punto de vista que todo esto fue hecho por alguien. Exacto. Son artificiales. Ahora, por ejemplo, también aquí en México hay otros que son Xochicalco y Peña de Bernal. Peña de Bernal ya es natural. Sí, esa sí es natural. O sea, Peña de Bernal es... El Teposteco, sí, es natural. En Morelos, sí. Sí. Hay un foco tonal que se le llama, foco tonal, a un lado del lago de Chapala, en Guadalajara. Tuve oportunidad de asistir a ir ahí, a foco tonal específicamente. Es impresionante, impresionante. Y es una especie de un tubo, pero no tiene nada que forme ese tubo, solamente es la energía. Es impresionante ahí. Y en otro lugar también, que es otra especie de foco tonal, que se encuentra aquí en Valle de Bravo. ¿Ha hablado de Valle de Bravo? También tuve la oportunidad de ir. Vayan. ¿Es el que está en el velo de novia? Sí, por ahí. Sí, ¿verdad? Sí. Es una... Para llegar ahí está criminal, pero vale la pena. Vale la pena. Si se fijan, todos nosotros tenemos esa necesidad de conocer, de saber. Aplicamos diferentes técnicas, diferentes conocimientos, pero en el fondo somos, creo yo, buenas personas que nos preguntamos qué estamos haciendo aquí y hacia dónde vamos. ¿Hacia dónde vamos, Fanny? Esa es una visión interna que cada quien debe de reconocer. Como les decía, el camino no está marcado, y aparte puede ser un camino de luz o un camino de oscuridad según escoja cada alma. Entonces cada alma puede experimentar inclusive los dos al mismo tiempo, o uno y después el otro, pero es conforme la necesidad para poder elevarnos. O sea, ya siento que eso ya es como muy de lo que uno busque internamente y decida y sepa, ¿sabes qué? Mi alma, mi ser, mi espíritu me pide esto. No necesito vivir esto, porque hay algunos, inclusive niños. O sea, hay algunos niños que nacen como con esta capacidad natural de ser vegetarianos, ¿no? Yo tengo un alumno, bebecito de 1 año y medio, que es vegano. O sea, de plano no come carne, ¿no? Entonces hay unos que ya traen esta capacidad natural y hay otros que traen otra capacidad para otra cosa. Pero creo que el universo es sabio y nunca se equivoca. Y cada camino, pues va a llegar a la madre, al origen. ¿Hacia dónde vamos, Luis? Como humanidad, pues hacia un cambio. Eso es seguro. ¿Un cambio de qué? ¿Del dólar o qué onda? Porque ya ves que está bien caro, ¿no? Pues eso también es parte de la conciencia colectiva. Nosotros, la situación actual en la que nos encontramos ha sido generada por todos y cada uno de nosotros de acuerdo al nivel de conciencia en el que nos encontramos. La humanidad realmente, todo lo que uno, aunque pareciera que es individual, no es realmente individual, somos todos uno. Entonces, si en la mayoría de las personas hay miedo, hay inseguridad, hay tristeza, hay amargura, esas vibraciones son las que se van generando y al final eso se va contagiando, se le conoce como el egregor. Tiene que haber un cambio. Ahora, el cambio puede ser por las buenas o por las malas. La pregunta sería esta. Me está diciendo producción que tenemos que ir al último corte. Fíjense. Si este conocimiento es de beneficio para la humanidad, porque al final de cuentas como una unidad somos hijos de la creación máxima de la vida, ¿por qué no se nos ha dado? ¿Por qué durante tanto tiempo ha sido privilegio de unos e ignorancia de otros? ¿Por qué? Si todos vamos a tener que dejar este plano, si todos
vamos a tener que perecer. Ahorita decía Fanny, es que yo tengo un alumno que tiene 1 año y medio y él tiene una conciencia mucho más desarrollada que un adulto al cual tal vez no sea su culpa, sino que se le negó de siempre el conocer para que pudiera entender su tránsito por la vida. Está muy interesante, ¿no? Y que además, unido a todo lo que hemos venido analizando, de la comida, la medicina, las fumigaciones, no acabo por comprender hacia dónde vamos, que era la pregunta que yo les estaba haciendo ahorita. Vamos, ya estamos de regreso aquí en Señales Ocultas. Muy interesante el tema del día de hoy, ¿no? Ann Sarmiento, muchísimas gracias por desvelarse con nosotros. Sabemos que tenemos algunas horas de diferencia con Uruguay y muchas gracias, de verdad, y le reconocemos, es usted una dama muy valiente. Continúa así porque qué padre sería que todos nuestros congéneres pudieran tener un despertar de conciencia, que cada uno fuera capaz de armonizar su existencia con el mundo y con sus semejantes. Que ya no hubiera más guerras, que ya no hubiera más hambres, que ya no hubiera más políticos, dinastías, y que todo mundo pudiera entender que el secreto de existir se trata de trascender hacia otros lugares a través de la espiritualidad que pudiéramos alcanzar. ¿Qué pasó? ¿Nos escuchas? ¿Estás en vivo? ¿Nos escuchas? Sí. ¿Qué opinas? Sí, los escucho. ¿Ustedes me escuchan a mí? Sí. Bueno, hay una interferencia extraña que siempre me sucede. Cosa que estoy viendo en este momento, que estoy sintiendo. Muchas gracias, Ann. De verdad, por compartir. No, gracias a ti, Juan Ramón, por darme un poco de espacio. Te cuento que esta interferencia no es nada casual. Sí, seguramente, Ann. Siempre me están persiguiendo. No te preocupes, la verdad, yo a nosotros en esta institución lo único que nos resta es agradecerle mucho toda la información que con tanta valentía nos hace llegar, y la invitamos a que continúe, porque por acá está sembrando semillas de despertar. Bueno, yo les agradezco a ustedes el espacio que me están dando. Siento una interferencia que siempre está en todo momento, bueno, pero eso es yo conozco la causa, ¿no? Porque desde pequeña, les cuento, he tenido muchas experiencias con un ser en especial que me ha acompañado toda la vida, y aparte he tenido también experiencias con los otros, con los unos y con los otros. Y en este momento como que la interferencia de los otros no me está dejando escuchar bien lo que están diciendo ustedes. A ver si me pueden acercar el teléfono hacia quien esté hablando. Sí, con todo gusto. Claro que sí. Sí, Ann. Bueno, entonces, fíjense que Ann hace mención de esto que a mí siempre me ha parecido una similitud. Casualmente, todas las personas que tenemos esta necesidad de conocer otras cosas, seguramente es porque a lo largo de nuestra vida han sucedido eventos que nos hacen o nos marcan de una manera diferente. Seguramente, si cada uno de ustedes, para no ser inoportuno y pedirles que nos cuenten, pero seguramente cada uno de nosotros en su vida ha tenido un evento que lo marcó para siempre, y que ese suceso los ha obligado o nos ha obligado a buscar respuestas y a ser de alguna manera diferente al común de nuestros semejantes.
Pues muchas gracias, Ann. Nosotros desde aquí le mandamos un afectuoso saludo y mucho respeto, y pues vamos a continuar. Don Alfredo, en Inglaterra, ¿qué sucede mientras, hablando de los portales dimensionales? Pues ahí está la zona esta de Stonehenge, las piedras, son como piedras encimadas, que tenemos también aquí en Puebla, unas piedras encimadas cerca de Zacatlán, cerca de Zacatlán de las Manzanas. Ahí por la laguna del Necaxa. Sí, y ese es un portal dimensional. Entonces, pues igual que ahí en Perú, en otras partes del mundo que les acabo de mencionar, pues ahí existen estos portales. Bien, yo quisiera introducir aquí a la plática de este programa un tema que me pareció muy interesante relacionado con los portales dimensionales. Se trata de lo siguiente, miren, esta información la conseguí a través de un libro que se llama La historia más vieja del mundo. Es un señor, Fernando, el apellido no lo recuerdo, es Fernando, es un español de Alicante, como les decía. Él es el que creó una ciencia, que él así le llama, ciencia autodidacta, y le llama cenuítica. Esa cenuítica proviene de cenu, y cenu significa ciclo evolutivo natural universal, y eso lo analiza desde el punto de vista de las esencias, y hace toda una teoría, e incluso, como ha tenido algunos contactos extraterrestres, él señala que en ese libro, que él ha tenido contacto con la gente que está haciendo, por llamarle gente, el ser que está haciendo los agroglifos en las varias partes del mundo que aparecen. Entonces, este señor, a partir de la cenuítica, hace una traducción de lo que significan esos agroglifos. Los dibujos en los cultivos. Los dibujos en los cultivos que aparecen. Y hay uno especialmente que habla de la evolución. Y entonces dice, analiza desde el origen, y él señala ahí que hay que nos creó, seguramente, él lo menciona así, un gris. Un gris. Que es el que aparece en uno es un extraterrestre, sí, exacto, que aparece en uno de esos dibujos, un gris, y después aparecen las cuatro dimensiones, y a un lado de ese dibujo aparecen una especie de rectángulos que significan las puertas. Entonces, por ejemplo, de la dimensión 1 a la dimensión 2 solamente hay una puerta. Entonces, cuando el ser que está en esa dimensión 1 ya la domina, por llamarlo de alguna manera, puede abrir esa puerta. Mientras no la domine, no puede pasar a la segunda dimensión. Sí. Sí, bien. Entonces, de acuerdo con esta parte de este señor que dice, para él existen 10 dimensiones. 10 dimensiones. Y por lo tanto, habrá una puerta por cada dimensión evolutiva. Y él razona de esta manera. Si nosotros estamos ahorita en la tercera dimensión, nos estamos desarrollando para la cuarta dimensión. Sí. Entonces, la puerta de la cuarta dimensión permanece cerrada hasta que no tengamos un dominio, un avance evolutivo en la cuarta dimensión. Una vez que lo tengamos, se abrirá esa puerta para todo el que tenga esa evolución. Entonces, aquí lo contrastante con todo lo que hemos estado diciendo es que mientras las puertas dimensionales aparentemente hay cientos de ellas, muchísimas de ellas, en muchos lugares del mundo, ¿sí? Para esta parte de la cenuítica solamente existe una puerta por cada dimensión. Okay. Entonces serían 10, nada más. Y a través de esa dimensión va evolucionando el hombre. Y aparte les decía, entonces está el gris, luego están las 4 dimensiones, al lado derecho están las puertas, porque por ejemplo en la tercera dimensión estarían la de la segunda y la de la primera. En la cuarta tendríamos la de la cuarta, la tercera, la de la segunda y la primera. Son las puertas a que puede acceder
una gente que esté viviendo en la cuarta dimensión, por ejemplo, ¿no? Sí. Que esté desarrollándose en la cuarta dimensión. Entonces, después viene, por debajo de cada una de esas dimensiones, viene una especie como de mechón, vamos a decirlo así. Es una serie de textos que se leen de abajo hacia arriba. Y entonces, en esa serie de textos está descrito cómo es la evolución de la humanidad hasta el momento de la cuarta dimensión. Y entonces aquí, como hace un rato decíamos, que de repente escuchamos voces y ese tipo de cosas y volteamos y no encontramos a nadie, yo lo explicaré de esta manera. Estamos tan avanzados en el dominio de la cuarta dimensión, que es a donde vamos a dirigirnos muy próximamente, que ya escuchamos lo que está sucediendo en esa cuarta dimensión, aun cuando permanezca para nosotros cerrada esa puerta. No sé si me explique. Sí, que el nivel de conciencia está más evolucionado. Claro. Y que no ha tenido necesidad de pasar a la cuarta dimensión para poderlo percibir desde la tercera. Exacto. El avance que tiene ya la humanidad en el dominio de la cuarta dimensión es ese. Entonces, una vez que la domine, va a pasar a la cuarta dimensión y empezará a dominar la quinta, para que se le pueda volver a abrir otra dimensión. Claro. Ahora, las cuatro primeras dimensiones son por llamarlo de alguna manera, las físicas. Uh-huh. De las otras 6 son invisibles. Ya somos amorfos, somos espíritu. Energéticas. Ya es... Entonces deben ser las más difíciles, ¿no? Las primeras 4. Pues sí, puesto que hemos pasado... Infinidad de padecimientos, ¿no? Y de años. De confusiones también. También. Bien, ahora, aquí hay una situación que a mí me preocupa. Decíamos que esos portales pueden tener la característica, y si observamos videos y todos los elementos que se han podido filmar, son como una espiral, ¿no? La teoría dice que si el espiral va hacia la derecha, ese portal sirve para salir de aquí. Pero si gira hacia la izquierda, es para entrar. Bien. La pregunta en este caso sería esta. Oigan, si todo esto de las teorías conspirativas es cierto, y las puertas dimensionales que de repente vemos que aparecen girando a la izquierda, podría significar que están ingresando a nuestro mundo seres que no deberían estar aquí. Bueno, al respecto yo les puedo decir algo también. Me gustaría que vieran un libro que se llama La Cuarta Dimensión, de Bob Frisell. Ahí nos habla de un transporte como tal, que se llama Merkaba, y entonces ahí tiene una serie de campos contrarrotatorios, donde el Merkaba gira por un lado hacia el sentido de los manecillas del reloj, y el otro lado hacia abajo, al revés. Entonces ese Merkaba se supone que todos nosotros lo podemos desarrollar, y a través de ese Merkaba utilizarlo como medio de transporte para ir y regresar. Claro. Pero si no hemos salido y están entrando, don Alfredo. Todo depende si estamos abriendo una puerta que nos conduzca a la luz o a la oscuridad. Exacto, porque aquí estamos hablando, que era parte también de este tema, ¿por qué se están empeñando en abrir portales dimensionales? Porque a manera muy personal yo veo a la gran mayoría de mis congéneres distraídos, lentos, ya como consecuencia, dijimos, de la alimentación, de todo un programa, y donde sea cierto que somos alimento de seres que se alimentan de nuestras energías densas, híjole, estamos totalmente indefensos. Ahora bien, ¿por qué hay tanta preocupación en el mundo por ocupar los lugares donde se supone que existen los portales dimensionales más importantes?
para los viajes intergalácticos, para la comunicación pronta con constelaciones muy lejanas. En este caso, por ejemplo, se supone que uno de los mayores portales está en Irán, ¿sí? Y a nosotros nos inventan todo el rollo de que hay un atentado, que hay que ir a atacarlos, pero curiosamente llegan, destruyen infinidad de tablillas sumerias, infinidad de vestigios arqueológicos, y todavía despiertan a los seres que estaban durmiendo abajo, y ya no están en Irán, ya los retiraron. ¿No será que nos inventan guerras por todos lados? Fíjese que casualmente hoy en la tarde, eso me decía mi esposa, me decía, yo acabo de ver un video donde en Irán nos están engañando los gobiernos, sí, porque no luchan por el petróleo, no luchan por la supuesto. Diferencia de credos, no luchan por la posesión de ese portal. Hay un portal dimensional supuestamente muy importante. Pues es Irán. Por donde llegaron los Anunnakis. Exactamente. Es el que les ha servido para ingresar y salir de este plano. Sí. Y ahí les va. Y eso es lo que se están peleando. Pero a nosotros como que forman cortinas, ¿no? Como telones. Sí. Por ejemplo, dicen, unos atentados, se cayeron las torres, fueron un acto terrorista, y todos los medios de comunicación entretienen a la población en ese sentido. Y vamos a ir a atacar a los terroristas, y están aquí, y decimos, los van a ir a atacar, pero se van a quedar con el petróleo. Y pensamos, pues es que el petróleo es la causa principal. ¿Y qué creen que no? Que hay otro. Sí, son otros fines. Hay otro fin que la verdad, si usáramos la razón de la formación académica que tenemos, parece una locura. Pero entonces, ¿por qué se destruyeron tantos museos? ¿Por qué se destruyeron y no se sabe dónde quedaron las tablillas? Muchas de las tablillas sumerias, ojalá y alguien se haya puesto las pilas y las haya podido. Están en algunos museos, gran parte de ellas están en algunos museos, uno de ellos es en París, y hay algunos otros lugares, sería cuestión de investigarlo, pero están ojalá estén en buen resguardo, en ¿no? buen resguardo, sí. La mayoría de ellos. Entonces de repente voltea uno y dice, oigan, ¿y qué pasará, por ejemplo, en Venezuela? Porque a nosotros, es que ya no está de creer, ¿o no? Porque esas cortinas, es curioso, a la conciencia que uno va adquiriendo, pues ya lo hace pensar, ¿no? Claro. Y casualmente, esto es para nuestros amigos que nos hacen el favor de seguirnos, en el grado que cada uno de ustedes eleve su nivel de conciencia y su vibración, habrá cosas que pueda comprender con mayor facilidad. Y conforme siga avanzando, como usted decía, ese conocimiento va a seguir siendo necesario y lo irán buscando. Bueno, Sergio, ¿cómo ves el concepto de los portales dimensionales ya con toda esta problemática del hombre dormido? Pues yo creo que si los gobiernos están buscando también esta parte energética y están ocultando la parte del conocimiento antiguo, es por algo. Yo no creo que hayan destruido esas tablillas. Tal vez si yo estuviera en su lugar, bueno, de todos lo destruyo. Tal vez hago como que lo destruyo. Tal vez pongo evidencia como que lo destruyo, como que no me importa, ¿no? Destruirlo, como que no es importante. Si yo estuviera en ese punto, tal vez me lo llevo y hago como que lo destruí. De esa perspectiva. Pero sí es cierto que están poniendo justamente bases militares en los puntos específicos y pues, prácticamente en los chakras de la Tierra. Sí. Eso es real. Si nos fijamos también, por ejemplo, en el nuevo aeropuerto de la ciudad,
de México, vean cómo está estructurado. Vean, hay videos en internet de cómo va a ser, cómo está su estructura, cómo fue diseñado. La parte de los aeropuertos es una cuestión importante. Es el paso de la gente, es la comunicación de la gente. Es donde se concentra probablemente mayor cantidad de energía y de personas. Son puntos. Y el nuevo aeropuerto de la ciudad tiene un símbolo grandísimo. Tiene un símbolo arquitectónico que aparentemente tiene es una rueda. Van a poner una rueda. La justificación que le dieron está como rara, pero es una rueda que es más un símbolo. Como cuando los ¿Qué símbolo es? Es como tal vez no se alcanza a ver. ¿Como un mandala? Es como un mandala, justamente. Grandísimo. Es un mandala grandísimo hecho de naturaleza, de árboles. Sí. Se ocupa un grandísimo espacio. Y si nos fijamos, hay que fijarnos. Y con cristales, ¿no? Pues habría que ver qué hay abajo de todo eso, ¿no? Pues sí. Porque la construcción es profunda. Uh-huh. Entonces, se sabe también que en algunos otros aeropuertos del mundo, pues hay símbolos, sobre todo en los más modernos. Entonces, por algo, yo creo que también la arquitectura y los arquitectos y los que construyen eso son arquitectos que han construido. El que está construyendo aquí ya ha construido otros en el mundo. Sí es muy bueno, pero... Es la misma tendencia. Pero es la misma tendencia y también es como una cuestión, como decimos, es una cuestión hermética, es una cuestión que se tiene que quedar aparentemente entre las grandes cabezas, entre los grandes líderes, ¿no? ¿Para qué le das la arquitectura o para qué sigues comentando este conocimiento? Mejor te lo quedas y aparentemente gana el mejor, pero pues realmente sí. está gana el que tiene que ganar. Gana el que tiene que ganar, ¿no? No, te voy a ser honesto, no lo veo mal. También en la parte de empresas, a veces así funciona una empresa. Al final de cuentas es la supervivencia del más apto, como en la naturaleza también. A veces un mundo se come a otro, a veces siempre hay uno más poderoso que otro. Siempre se absorbe una galaxia a la otra. Entonces, el mismo universo nos dice eso. Y en la parte humana también. Entonces, y siempre hay jerarquías, tanto en seres. Si no hubiera jerarquías, no me imagino un universo sin jerarquías. Nada más que hay que ver en dónde estamos, qué jerarquía tenemos, como en una empresa. Somos los de abajo, somos los de arriba, somos los de en medio, nos conviene estar ahí donde estamos. Entre más conocimiento tengas, tienes más responsabilidad. Hay personas que tal vez no quieran tener más responsabilidad y quieran estar en abajo o en medio, porque así es. Entonces, yo creo que los que despiertan son porque tienen que, ya es como hora, y habrá otros que no, y habrá otros que no despierten nunca. A lo mejor era un plan estratégico para que la humanidad no sucumbiera, que hubiera gente que tuviera la capacidad de hacer reflexiones diferentes, que ya en el ADN estaba destinado y nada más había que esperar que se activara. Podría ser. ¿Qué dicen las redes, licenciada? Con nosotros Ann, es muy tarde allá en donde ella está por la diferencia de horario, pero pues ahorita ya nos llegaron más mensajes, algunos comentarios como de qué miedo de los temas que estamos tratando. Sí, a mí también me da miedo. Sobre todo me imagino por esta cuestión cuando mencionaron que bueno, hay cosas que a lo mejor están entrando y que estamos haciendo para defendernos ante eso, ¿no? Sería mi duda, ¿no? Y pues bueno, ya saben que estamos transmitiendo el programa por la fanpage, que es 3A Llamada Radio.
Entonces, para que no se pierda ninguna transmisión en vivo, les llega una notificación en donde señales ocultas, pues ya aparece ahí como que se está transmitiendo. No, pues, qué bien. Fanny. Y su favorito. Debemos elevar nuestra espiritualidad. Me está diciendo producción que ya hasta nos pasamos de tiempo, pero estaría bueno dedicarnos unos 10 minutos más para dar unas conclusiones. Debemos elevar nuestra espiritualidad. ¿Es urgente hacerlo? Claro que es urgente, pero, ahí está el pero, siento que eso es medida de cada quien. O sea, yo no puedo obligar a nadie a ser espiritual ni a dejar de comer la carne, tiene que nacer natural. Y hay gente que nunca le nace, entonces tampoco se le puede obligar, hay que respetar el proceso de las demás personas, ¿no? Si tu proceso es vivir en la oscuridad, porque no quieres ver, porque tu negación es esa, pues también tiene derecho la persona a vivirlo, ¿no? Así como en el universo hay luz, ya hay galaxias, ya hay soles, pues también hay agujeros negros, también hay antimateria, hay de todo. Entonces creo que también por ahí va un poco el camino del equilibrio, ¿no? Y los que despertemos, esa es como nuestra misión, y algunos lo reconocemos, que tenemos como esta misión de vida, de despertar y de ayudar a los que podamos y a los que quieran despertar. Y creo que esos que estén despertando van a vibrar en otro sentido, ¿no? Son los que quizá pasen a la cuarta dimensión, pero creo que todos tenemos este derecho de decidir si quiero despertar o no quiero, ¿no? Porque lo decidimos consciente e inconscientemente. Entonces, los que vayamos cambiando, tengamos esta posibilidad de acercarnos al Altísimo Dios del universo, pues claro que recibiremos esta información sagrada, ¿no? Que es única y que vamos a poder atesorar no solo en nuestro cuerpo físico, sino en toda nuestra existencia espiritual, humana y física, ¿no? En todas las dimensiones. Don Alfredo, fíjense qué interesante. Nos dice Fanny que es totalmente individual. Usted es químico y me gustaría hacerle esta pregunta. Sí, porque de físico no tengo nada, pero Oiga, ¿cómo ve un individuo que desde pequeño ha sido sometido a todo un proceso destructivo, manipulado, donde por medio de tantas cosas, tecnologías, ondas vibratorias raras, alimentación, educación, salud, ¿cómo lo ve en el sentido de despertar? Si ya desde que llegó está destinado a no hacerlo. Bien, yo lo veo desde el punto de vista del karma. Es decir, todos tenemos algo que cubrir, algo que pagar, por llamarlo de alguna manera, y son experiencias que debemos tener en esta vida para continuar con nuestra evolución. La evolución no es gratuita, la evolución nos cuesta, todo lo bueno nos cuesta. Y probablemente esto no es un mensaje negativo, quiero que lo tomen así. No sean conformistas. No digan, no, pues es que yo tengo que sufrir porque ese es mi karma. No, pueden hacer una serie de cosas para cambiar karma por cosas buenas y no sufrir esas experiencias. Si todos somos uno, todos tenemos ya el mismo conocimiento, todos. Deberíamos. No, ya lo tenemos. Pero no lo procesamos igual. Venimos a este mundo a experimentar e ir evolucionando, ir recordando todo eso que sabemos. Lo que sucede es que, como dice la Gnosis, no sabemos que no sabemos. Hay una teoría, ahorita te iba a preguntar de ese físico que no se puede mover. Hay una teoría que dice así: cuando un individuo, y está muy interesante, igual que la teoría de la reencarnación, les iba a hacer una broma, les iba a decir que igual de fumada está Dicen que cuando una persona está muriendo y su alma se desprende, como somos pollos, atrapan el alma
y la colocan en un ser que está a punto de nacer. Entonces, si la reencarnación es esa manipulación, híjole, ya no me gustó mucho la idea del karma, porque entonces los seres humanos tenemos que aprender a desprendernos totalmente del cascarón que tenemos y a impedir, si es que se da esa trampa, y a impedir que nos puedan atrapar y colocar de nuevo en este mundo. A ver, yo creo que a esos límites ya no se puede, ya no. Es decir, pueden hacerlo una teoría, como parte de una teoría conspirativa, hacerle daño y medio al cuerpo, pero ya la parte espiritual, la parte del alma, la parte del espíritu, ya no. No pueden tomar un alma y meterle un cuerpo, no, ya no pueden hacerlo. Recordemos lo siguiente, primero, y lo he dicho N veces, no somos cuerpo, no somos mente en un cuerpo, somos más que eso, somos cuerpo, mente y espíritu. El espíritu es inmortal, lo que muere, y ni siquiera muere, cambia, porque nada se pierde. Nada se crea, nada se destruye, solamente cambia, que es nuestro cuerpo. Sí, entonces, ese término de reencarnación, que incluso para los católicos no lo aceptan, sí, y algunas otras doctrinas tampoco lo aceptan. Yo les recomendaría en este punto que vean el libro, que así se llama, Reencarnación, de Annie Besant. Está muy interesante, pero también hay que tomarlo con mucha cautela. Es decir, estos son temas ya totalmente teóricos al final de cuentas. Exacto, porque nadie es capaz de decir, pues yo reencarné, aunque hay algunos experimentos que se han hecho, ¿sí? Por ejemplo, con algún emperador japonés, que resulta que en su vida anterior, supuestamente, jugaba con determinados juguetes. Esos los guardaron cuando falleció, en su etapa anterior, y cuando reencarna, supuestamente, juega con esos juguetes como si los hubiera conocido de por siempre. Uh-huh. Sí, entonces ellos lo toman como un hecho, como una prueba de que la reencarnación existe. Y aquí se daría un fenómeno bien curioso. Tenemos una vida llena de penalidades, pruebas y todo, y todavía tenemos que reencarnar. Sí. Y todavía, sin saber por qué, tenemos que pagar deudas que supuestamente tuvimos en otro tiempo. Y ahí es donde se pone medio complicado de entender, porque entonces si estamos aquí para repetir los ciclos, ¿cuántas veces tendremos que hacer? A lo mejor 9 o 109, no sé, pero choca con las enseñanzas de Jesús, porque Él vino y comentó esto. No se dejen atrapar, de manera general, no se dejen atrapar por las cosas de la vida. Después de la muerte estoy yo. Si nos hubiera dicho después de 40 muertes van a resucitar, híjole, pues cada uno de nosotros iría contando las que lleva. Como verdad, tanto una como otra nos siguen manteniendo al margen y especulando, ¿no? Nada más que aquí hay algo que... Está difícil. Sí, está difícil, pero me gustaría expresar esta idea, a ver qué les parece. Miren, yo creo que la reencarnación es una manera de explicar la evolución. ¿Por qué? ¿Se imaginan ustedes que hay personas que no saben ni siquiera leer y escribir y generan un hijo que es genio? Uh-huh. Supuestamente hay una herencia de las leyes de Mendel. Sí, de genética. Sin embargo, rompe con toda esa situación. Entonces, ¿qué sucede?
que esta gente, analizándolo, que esta gente que supuestamente reencarnó, ¿sí?, es un ser más evolucionado. Y llega más, con una más serie... inteligente, ¿no? Más evolucionado. Tiene una serie de conocimientos bien diferentes de la del resto de la gente. E igual sucede en el caso inverso. Puede casarse dos seres muy inteligentes, sabios para nosotros, para nuestra época, y tener un hijo tonto. Y aquí se da lo mismo. Toman el alma y van y la ponen. Pero no lo ponen. Pero nosotros... Es la teoría. Sí, pero volvamos a esto. Nosotros somos co-creadores. Nos dicen todas las corrientes filosóficas y las doctrinas y las religiones, nos dicen: estás hecho a imagen y semejanza de tu Creador. Y tú eres un Dios en chiquito. Tienes una diferencia contra él, pero tú eres co-creador. Y lo que he mencionado muchas veces también, nosotros somos creadores del cuerpo, pero el ser que ocupa este cuerpo lo creó el Creador universal. Claro. Esa es la gran diferencia. Ya se cayó. Está muy interesante. A mí no me convence. Pero obviamente no se trata de ver que tiene la razón, pero les voy a explicar por qué. Así como dice, bueno, ¿y quién dijo que tiene que reencarnar? Si somos a imagen y semejanza del Creador. ¿Y quién dijo que tienen que tomar el alma, la atrapan y la vuelven a poner? Yo nada más comenté que había esa teoría. ¿Sí? Y que de igual forma, híjole, y vamos a suponer que esté equivocada, pero donde sea verdad, sangre de nuestro Señor, tenemos que apurarnos a vibrar y a entender el sentido de vivir, para tratar de salir de esta trampa, porque a veces ya me cansé de ser homopollo. ¿Qué decía este santo científico? ¿Santo científico? Bueno, él hablaba de lo que... ¿Quién era? No sé cómo se llama. Stephen Hawking. ¿Cómo? Stephen Hawking. Bueno, ese es científico. Propulsar esa condición. Temas interesantes, de verdad. Lo único que podríamos sugerir a las personas que nos siguen es que la duda nazca. No son artículos de fe, si se dan cuenta, como nosotros lo estamos planteando. Nos damos la oportunidad de dejar a un lado nuestras creencias espirituales y tratar de comunicarnos y darnos puntos de vista, pero muy diferentes. Es que debido a esas creencias que hemos tenido, es que estamos así. Sí. Entonces debemos romper con eso. Si yo sigo con la misma actitud, la misma conducta siempre, y he tenido cuestiones negativas, necesariamente tengo que darme cuenta y tengo que cambiar para ser mejor, para obtener otras cosas. Yo, perdón, también quiero comentar algo. Cuando mediten, traten de llamar seres de luz. No dejen su mente en blanco, no dejen su mente abierta, ¿no? Si alguien llega a ti y sientes una energía cerca de ti, pídele que en nombre de Dios se identifique, ¿no? No permitas que nadie robe tu energía, ¿no? Entonces trata de concentrarte en estos planos superiores y en seres de luz, porque cuando estamos meditando también somos vulnerables hacia todo tipo de energías. Entonces, pero si tú pides ayuda del altísimo Dios del universo, como tú lo comprendas, esta te llega, pero no permitas que nadie te robe.
Ahí es donde se cumple lo que muchas personas piensan, que el corazón avisa, ¿verdad? Y cuando se supone las personas meditan, el corazón indica la armonía que sienten a su alrededor o el desagrado que está sucediendo. Pues, ¿qué les parece? Ya estamos a punto de irnos. Sergio, ¿qué te pareció? Bien, nada más una cuestión personal. Y lo digo también por... ¿Cómo se llamaba la que no estaba? Anne. Dijo algo que me llamó la atención. Dijo, hay interferencia. Claro. Y sé a dónde iba. A la parte de que siempre hay seres que te bloquean. Invisibles. Invisibles, ¿estamos de acuerdo? Yo diría algo. ¿Por qué te peleas con ellos? Ponlo así, desde una perspectiva. En la escuela siempre va a haber los que hacen bullying, siempre va a haber los inteligentes. O sea, siempre hay mitad y mitad. Hasta en un salón, siempre hay los relajientos, siempre hay los que siempre sacan 10. Casi siempre hay equilibrio ahí. Peléate con los que te roban, peléate con los que te bulean y siempre vas a estar en guerra con ellos. ¿Sabes quiénes no te conviene tener como compañeros cercanos? Pero eso no quiere decir que te estés peleando con los que no deseas. Es decir, no entres en guerra con ellos. A veces no conviene. Entonces, a veces mantente neutral y ten, desde mi punto de vista, ten a tu amigo cerca y a tu enemigo a veces más cerca. Es una cuestión de estrategia de guerra, es una cuestión de estrategia de negocios y es no sé si sea una cuestión de estrategia universal, pero por lo menos, o sea, porque yo he sentido y yo he visto yo sé de qué estaba hablando esta persona. Tal vez ya no nos está escuchando, tal vez sí, o tal vez a algunos se les pase igual. Ya está dormido. Pero es una estrategia. Tal vez mejor no te pelees, en vez de que pelees contra ellos, pues simplemente mantente al margen. ¿Tú crees que se está dando una guerra espiritual, Sergio? A ver, si hay un ser, supongamos negativo, por esencia, y se alimenta de la energía negativa, pues es su naturaleza. O sea, es su naturaleza. O sea, como los que comemos pollo, pues sí, pobres pollos, ¿no? Pero hay quienes nos gusta el pollo, o sea, ni modo. O sea, al final de cuentas es así. Entonces, digo, no es que sea bueno o malo, tal vez es su naturaleza y tal vez así, o sea, tal vez por algo están ahí. O sea, no creo que Dios se haya equivocado. No puedo entender esa parte, soy un humano, no sé cómo piensa Dios, pero ahí está. Entonces, pues, ¿para qué te peleas con algo que a veces no sabes que no conviene? Entonces, sí hay una guerra, yo creo que sí, es como una guerra de a ver quién tiene más territorio, puedo verlo así, tal vez, o quién tiene más. O sea, también no te puedes quedar sin alimento, o sea, tiene que haber alguien que alimente. No creo, o sea, creo que es parte, es como la parte de que la tierra se alimenta, de eso es siempre la evolución, ¿no? O sea, siempre nos alimentamos de algo. Entonces, pues sí hay una guerra, pero también puedes ser neutral. Siempre hay una parte neutral y siempre es la que más sale ganando, con la mejor sale ganando. Entonces, no lo veo tan mal. ¿Tú, Fanny? Sí, creo que hay una guerra. No sé. Eso no lo he investigado. Lo que sí sé es que hay pues muchas energías, ¿no? Y muchos seres que se alimentan de nosotros. Y nosotros nos alimentamos de otros y así. Yo me refiero más en el sentido energético, ¿no? Uh-huh. Inclusive en que a veces uno no lo quiera, también se convierte en un vampiro, ¿no? Si no se conoce a sí mismo. Entonces,
Lo que yo sí quiero decir es que la luz siempre entra por la luz. O sea, si tú ocupas tu mente también llenándote de oscuridad, no esperes que llegue por la oscuridad la luz. O sea, vas a traer eso, y también si tú estás viendo todo el tiempo estas cosas negativas y todas estas cosas que te llevan hacia este temor, ¿no? Hacia estos seres, pues más los alimentas, ¿no? Porque te generan, porque el miedo está súper estudiado, ¿no? Todo lo que genera, todas las hormonas, todo. Entonces más los alimentas, ¿no? Creo que si más, como dices, ¿no? Toma un poco lo que dijiste, si más nos peleamos o si más miedo les tengo,